En este caso vamos a analizar una aplicación del tema que estamos viendo de fuerzas no concurrentes. Este es un caso típico donde analizaremos una escalera manual apoyada sobre un plano horizontal y sobre un plano vertical como una pared. Con la salvedad de que estaremos considerando rozamiento en el plano horizontal y no así en el plano vertical. Eso ya nos da alguna pauta acerca de las fuerzas que van a intervenir en el análisis. Esto es un caso típico de manuales de seguridad donde se hace una serie de recomendaciones acerca de la manipulación de este tipo de elementos para evitar accidentes que en general ocurren por una mala colocación del dispositivo en relación a los planos de apoyo. El primer elemento que vamos entonces a tener en cuenta es la rugosidad del suelo, la rugosidad del piso del plano horizontal de apoyo. Si bien los elementos que vemos en la gráfica suelen estar relacionados con escaleras de uso profesional que normalmente cuentan con algún sistema de apoyo articulado antideslizante, el análisis que nosotros vamos a hacer responde a una simple escalera, la típica escalera de madera que se apoya simplemente sobre el piso, a los efectos de entender cómo funciona el fenómeno. Los manuales de seguridad, como decíamos, establecen ángulos máximos o mínimos, mejor dicho, porque de eso se trata. El ángulo lo vamos a medir respecto a la superficie horizontal de apoyo, que en los manuales está establecido en 76 grados aproximadamente. Esto es una medida excesiva que obviamente corresponde a las normativas con un valor de seguridad que normalmente contienen estas normas. De todas maneras, en obra es muy difícil de constatar esta inclinación. Por supuesto, se hace de manera aproximada. Nosotros no nos vamos a centrar en el aspecto ergonómico, sino solamente en el aspecto físico, a partir de un sistema de fuerzas que vamos a analizar. Vamos a aplicar entonces la metodología que les hemos propuesto en esta cursada, con estas 4 etapas que nos van a servir para una mejor comprensión del problema y obviamente un análisis de los resultados. La primera etapa es la etapa de identificar. Acá vamos a empezar a ver cuáles son los elementos que van a jugar en nuestro análisis. Bueno, la longitud L de la escalera, el ángulo, como decíamos al principio, llamaremos ángulo alfa al ángulo que toma la escalera respecto de la horizontal, un vector que va a representar el peso propio de la escalera. Cabe aclarar que en este primer análisis que vamos a hacer solo va a intervenir el peso propio de la escalera, el cual, como sabemos, está aplicado en el centro geométrico. Y acá es donde podemos ver el resto de los componentes, coeficiente de rozamiento, como dijimos al principio, la resultante, esta que vemos en azul, que tiene un ángulo que no es el mismo que el de la escalera y cuya componente horizontal es la fuerza de rozamiento, además de la componente vertical que acá se marca como RAI. Finalmente, la fuerza que vemos, dado que no estamos considerando el rozamiento en el plano vertical, es una fuerza normal N en el apoyo de la escalera contra la pared. Bueno, el objetivo, lo importante de esto es saber a dónde apuntamos. El objetivo es hallar el valor mínimo del ángulo alfa. Entendamos que cuanto menor sea este ángulo, mayor será el riesgo de deslizamiento que tenga la escalera. Más aún considerando que no estamos tomando en cuenta la rugosidad de la pared. Llegamos entonces a la segunda etapa, la etapa plantear.
Bueno, el planteo lo hacemos, como sabemos ya a esta altura del curso, a través del diagrama de cuerpo libre. En este caso, el diagrama de cuerpo libre de alguna forma nos va insinuando que podemos estar en presencia de un sistema de fuerzas concurrentes. Esto lo podemos corroborar a partir de visualizar la resultante A con sus dos componentes, una trayectoria, una dirección que vemos reflejada a través del ángulo beta respecto a la horizontal, otra dirección que es la que corresponde a la escalera, la cual queda evidenciada por el ángulo alfa respecto a la horizontal, el mencionado vector peso propio y la reacción normal de la pared. Esto más o menos es lo que podemos plantear en una primera visión en cuanto a sistemas de fuerza. Sabemos, por supuesto, que la componente horizontal de la resultante, FR, es igual a la componente vertical multiplicada por el coeficiente de rozamiento. Esto nos lleva a las tres ecuaciones de equilibrio que definen nuestro análisis. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y en este caso agregamos sumatoria de momentos igual a 0, a pesar de que estamos suponiendo que las fuerzas intervinientes son concurrentes, ya lo vamos a ver. Llegamos a la tercera etapa, ejecutar. Es aquí donde reemplazamos valores en las tres ecuaciones. Acá tenemos en la sumatoria de fuerzas en X, como es natural, la componente horizontal de la resultante, que es la fuerza de rozamiento, la cual por razones de equilibrio tiene que ser igual a la reacción normal de la pared. Esto nos lleva a decir a su vez que la reacción normal de la pared es igual a la componente vertical de la resultante multiplicada por el coeficiente de rozamiento. La segunda ecuación, la de sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, nos lleva a que la reacción, o mejor dicho, la componente vertical de la reacción tiene que ser igual a la fuerza peso, al peso propio de la escalera. Y por último, la sumatoria de momentos, que la vamos a plantear, es igual a la fuerza peso multiplicada por la mitad de la longitud de la escalera por coseno de alfa. Esto lleva signo positivo en razón de su sentido de giro, menos la reacción normal de la pared multiplicado por la longitud total de la escalera por el seno del ángulo que forma la escalera con el piso. Esto nos lleva a esta otra expresión, que es igual a P por coseno de alfa sobre 2 menos P por coeficiente de rozamiento por seno de alfa. Eliminando la variable P que está en ambos términos, vamos sintetizando esta expresión, la cual queda como el coeficiente de rozamiento por seno de alfa igual a 1/2 del coseno de alfa. Expresado, pasando el coseno al primer miembro, expresado de esta manera, coeficiente de rozamiento por tangente de alfa queda igual a 1/2. De donde la tangente de alfa será igual a 1 sobre 2 por el coeficiente de fricción. Esto nos lleva a que alfa sea igual al arco tangente de 1 sobre 2 por el coeficiente de rozamiento. Esta expresión, que está recuadrada en amarillo, nos tiene que llevar a una conclusión de tipo conceptual. Esto nos conduce entonces a la cuarta etapa, que es evaluar la respuesta. Como dijimos, esa expresión recuadrada significa que el ángulo límite, que es lo que estamos buscando, es inversamente proporcional al doble del coeficiente de rozamiento. Si tratamos de traducir esto a un lenguaje un poco más entendible, podemos decir que el ángulo que forma la resultante con el piso deberá ser siempre el doble del que forma la escalera con el piso, obviamente para mantener las condiciones de equilibrio. Bueno, esta sería la conclusión conceptual que nosotros podemos extraer de este primer análisis. Como dijimos, en los casos en que podamos, vamos a aplicar un método alternativo de autocorrección. En este caso,
lo que vamos a hacer es plantear un polígono de fuerzas. Ya lo habíamos visto en el diagrama de cuerpo libre, que la dirección de la resultante concurre con la dirección de la fuerza peso. Esto nos lleva a pensar que en este primer análisis el sistema finalmente es un sistema de fuerzas concurrentes, que perfectamente puede ser resuelto gráficamente de esa manera. Lo vamos a hacer entonces, como dijimos, a partir de un polígono cerrado, donde la fuerza de rozamiento en este caso va a ser reemplazada por la reacción normal, que es de igual valor y sentido contrario. De esta manera podemos corroborar si realmente el resultado obtenido con el método algebraico es correcto. La actividad que les proponemos en esta instancia es averiguar qué ángulo mínimo debe tener de inclinación una escalera respecto al piso para un coeficiente de rozamiento de 0.4. A continuación, lo que vamos a analizar como estudio de caso es un caso típico de escalera apoyada en la pared y en el piso, pero ya ahora con la presencia de una persona, de un operario. Utilizando la metodología que ya mencionamos, partimos de la etapa identificar. Vamos a dar los datos. La longitud de la escalera será de 10,50 metros, el peso propio de la escalera de 40 kilogramos, obviamente estamos hablando de unidades de fuerza. El peso del operario será de 75 kilos y el coeficiente de rozamiento de 0,4. Como podemos ver, digamos, en primer lugar la incógnita es averiguar hasta dónde puede subir el operario sin que la escalera se deslice. Una primera observación que podemos hacer es que ya el ángulo que corresponde a ese coeficiente de rozamiento no es el que correspondería al análisis de una escalera solamente con su peso propio. Esto es muy fácil de determinar, porque para un coeficiente de rozamiento de 0,4 corresponderá a un ángulo de inclinación de 68 grados, cosa que en este caso no es así, a juzgar por los datos que nos presenta el ejercicio. Bueno, la posición del operario puede variar respecto al centro de gravedad de la escalera. Esto lo que hace es modificar la ecuación de equilibrio de momento. Vamos a la segunda etapa a plantear. Como se puede apreciar, el vector peso, que corresponde al peso de la persona, 75 kilogramos, no tiene una posición fija. Obviamente es parte de la incógnita. En esta etapa es donde planteamos el diagrama de cuerpo libre. Acá es donde consideramos las dos posibles posiciones del operario a través de su vector peso. Lo vemos punteado en dos posiciones hipotéticas, 1 y 2, a izquierda o derecha del centro geométrico de la escalera. En el centro geométrico, como es lógico, va aplicado el peso propio. El valor X que se ve, en este caso está medido respecto al punto 2, pero podría estar medido respecto al punto 1, representa el brazo de palanca del peso respecto, en este caso, del centro geométrico de la escalera. Llegamos entonces a la etapa ejecutar. Bueno, es acá donde en principio obtenemos el ángulo real de inclinación a partir de los datos que nos da el ejercicio. En este caso, como dijimos, es un ángulo menor, es un ángulo de 53,13 grados. Y lo que hacemos es plantear las ecuaciones de equilibrio. Solamente tenemos que reemplazar valores en este caso. Vamos a plantear las ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y la sumatoria de momentos. Para este análisis lo vamos a hacer respecto del punto C, o sea, del centro de gravedad de la escalera. Y vamos a tomar los 75 kilogramos de peso en la posición 1. Vale decir, en la posición que está a la izquierda del centro de gravedad. Bueno, este análisis nos lleva
a que la distancia X, que obtenemos obviamente por despeje, sea con signo negativo. ¿Esto qué quiere decir? Una distancia negativa está indicando evidentemente que estamos considerando de manera errónea el punto donde estará aplicado el peso. Esto nos indica que en realidad el peso de 75 kilogramos se debe ubicar a la derecha del centro geométrico. Nosotros en un principio, recordemos que lo tomamos aplicado en el punto 1, o sea, a la izquierda. Acá lo aclaro. Bueno, finalmente lo que hacemos es simplemente un análisis geométrico para poder establecer qué distancia tenemos que sumar a L sobre 2 para poder responder a la consigna principal del ejercicio. En este caso nos da como resultado que el operario puede subir hasta 5,783 metros, luego de lo cual la escalera se deslizará de acuerdo al coeficiente de rozamiento que establecimos a priori. Ahora bien, vamos a la etapa 4, que es la evaluación de la respuesta. Dijimos al principio que en este caso el coeficiente de fricción ya no es el que define el ángulo de inclinación de la escalera, porque interviene en este caso ahora otra fuerza. Esto ya anula toda posibilidad de que estemos frente a un sistema de fuerzas concurrentes. De modo que no podemos evaluar de manera intuitiva si la respuesta que obtuvimos es la correcta. Lo que vamos a hacer entonces, si les proponemos, como método de autocorrección, es en este caso ya no utilizar un método gráfico, que ya no sería posible, sino sí un método algebraico, análogo al que nos llevó al resultado, pero en este caso, a fin de poner en evidencia, en caso de que exista el error, la sumatoria de momentos tomada respecto a un punto diferente. Lo vamos a hacer ahora respecto al punto A, que es el apoyo de la escalera en el piso. Bueno, planteando la ecuación, como vemos ahí, necesariamente tenemos que llegar a un valor 0. Esto nos indicaría que el cálculo que hicimos de esa distancia donde va aplicado el peso es la correcta. Bueno, como referencia bibliográfica, como ayuda para esta ejercitación, les recomendamos la lectura del capítulo 4 del libro de Bedford y Fowler, Sistema de Fuerzas y Momentos. Como saben, ese libro lo pueden descargar de nuestro blog, y esperamos y además los invitamos a que realicen las consultas que necesiten a fin de despejar dudas y poder clarificar este tema.